bueno, es una acción que está claro que es importante por el momento en el que se produce. Al final, después de nuestro empate, el equipo estaba, creo que en su mejor momento. Estábamos apretando, estábamos creando ocasiones, estábamos metiendo al Alcorcón en su área y creo que pues es un momento muy clave del partido. Es cierto que una vez que no pita esa acción, cometemos nosotros dos errores que creo que son muy importantes. Es cierto que la acción del penalti es muy importante, pero tenemos que hacer autocrítica. No nos podemos equivocar en errores tan graves como estamos haciendo, que al final nos penalizan mucho, y creo que no nos podemos desviar por cosas que no están en nuestra mano, y tenemos que intentar arreglar lo que sí esté dentro de nuestra mano. Con respecto a estas dos jugadas, Diego, la primera parte peor que la segunda, y si estás de acuerdo, ¿en qué cambiaste? ¿En qué mejoraste en la segunda parte para estar bien? Sí, está claro. En la primera parte creo que no estuvimos finos, no estuvimos bien. Creo que ellos fueron superiores, y después en la segunda parte creo que con el cambio de sistema que nos ayudó y que nos vimos por detrás en el resultado, al final el equipo ve que no tiene nada que perder, que tiene que ir a por todas, y al final pues bueno, da un paso hacia adelante. Creo que a partir del gol de Cristian el equipo pues estaba muy bien, pero como ya te dije antes, al final pues con la jugada de Campadal y los dos errores nuestros, creo que ahí se nos va el partido. No vio el vestuario, tus compañeros, muchos de ellos están acostumbrados a vivir estas situaciones. Imagino que os ayudarán a los jóvenes, ¿no? Porque salieron de clasificaciones peor que la que tenéis actualmente. Sí, al final tenemos gente muy veterana en el equipo que ya vivió muchas situaciones como la que estamos ahora. Estoy convencido de que con el vestuario que tenemos vamos a sacar esto adelante. Nunca vi un vestuario tan unido, tan comprometido. Es cierto que las cosas ahora mismo pues no nos están saliendo, estamos en una situación complicada, pero confío plenamente en el equipo y no dudo de que vamos a salir de esta situación. Bueno, tu opinión sobre la Monclavina, nuestro próximo rival del sábado. Bueno, al final creo que ya da igual contra quién nos enfrentemos, quedan 7 finales, da igual el equipo al que nos vayamos a enfrentar, depende de nosotros. Como dije antes, ser autocríticos, corregir los errores que estamos cometiendo y que creo que nos están penalizando muchísimo, y como ya te digo, sea contra el equipo que sea, vamos a ir a darlo todo. Son 7 finales y no vamos a dejar escapar ni un minuto más.